Bueno, la tabla periódica, no sé si tendrás la misma, pero similares a esta que yo tengo acá en foto. Esta es la que yo tengo. Le saqué la foto para que se pueda ver bien de cerca los números que tenemos acá escrito en cada casillero. Entonces, si vos te fijas, en cada casillero de los elementos, tenés el primer numerito, por ejemplo, para el carbono, que ahí dice 2 y 4. Sí, Para el boro dice 3. Para el nitrógeno dice 2, 3, 4 y 5. Para el oxígeno 2. Esos son los estados de oxidación de los elementos. O sí. también los puedes conocer como valencias de los elementos. Esos estados de oxidación o valencias nos sirven para combinar a los compuestos y formar estos compuestos que vamos a ver ahora. El primer tipo de compuestos que nosotros tenemos son los hidruros. Los hidruros están formados por hidrógeno más otro elemento. Ese elemento puede ser no metálico, o sea, si el hidruro es no metálico, el elemento va a ser un no metal. ¿Cuáles son los no metales de la tabla periódica? Si vos te fijas en la tabla, esta escalerita que está marcada en rojo, ¿sí? Todos Sí. los elementos que están arriba de ella son no metales. Y todos los que están abajo de ella son metales. El hidrógeno que está acá arriba, en el primer casillero, si bien está para este lado, también es no metal. Entonces, en los hidruros que son no metálicos, nosotros vamos a ver que el hidrógeno está unido a un no metal y va a tener la estructura como esta que yo voy a poner en el ejemplo. Hidrógeno primero y el no metal después. Por ejemplo, si yo me fijo en la tabla periódica, puede ser, por ejemplo, el azufre. Siempre lo que tienen de particular los hidruros no metálicos es que el no metal siempre actúa con su menor estado de oxidación o con su menor valencia. Entonces, acá vamos a poner eso. El no metal actúa con su menor valencia. En el caso del azufre, si te fijas en la tabla periódica, la menor valencia que tiene es el 2. ¿Dónde la voy a colocar? Abajo del hidrógeno, porque siempre van intercambiadas. Y la del hidrógeno, Ok. siempre el hidrógeno tiene valencia igual a 1. Yo tendría que Siempre va a tener igual a 1. siempre, el hidrógeno siempre, si te fijas en la tabla, acá lo tiene. Ok, Acercando, te dice 1, ¿ves? Ahí. sí. Entonces, esa valencia que nosotros estamos viendo acá, que es del hidrógeno, yo la tendría que poner abajo del azufre así, pero los unos no se escriben, entonces lo voy a borrar. Claro. Cuando no hay nada abajo del azufre significa que hay un 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Nomenclatura de este tipo de compuestos. Vamos a nombrar al elemento no metálico con terminación uro, en este caso va a ser sulfuro de hidrógeno. Si yo tuviera, por ejemplo, Siempre va a ser así, tipo con uro. siempre termina en uro. Por ejemplo, Ok. si tengo con el flúor, le voy a poner Mm, el nombre acá al costadito. Fluoruro de hidrógeno. ok. Siempre de esa manera. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. También puede ser el hidruro metálico. En este caso, nosotros vamos a ver que va a estar primero un metal y después el hidrógeno. A simple vista lo Ok. vamos a reconocer de esa manera. Metal, entonces habíamos dicho que eran todos los elementos de la tabla que estaban debajo de la escalera roja que está marcada en esta tabla mía. Entonces, un ejemplo de alguno de los metales que están acá es el magnesio. Si te fijas, el magnesio ahí tiene un estado de oxidación o valencia igual a 2. Entonces voy a hacer el hidruro del magnesio. Primero va el metal, o sea, primero iría el magnesio, después va el hidrógeno.
El magnesio tiene una valencia o estado de oxidación de 2, iría abajo del hidrógeno, y el hidrógeno también tiene 1, otra vez 1, porque siempre va a tener 1, entonces no lo vamos a escribir acá abajo. Ok. ¿Cómo lo vamos a llamar? En este caso la nomenclatura va a ser hidruro de magnesio. Magnesio. Bien, si yo tuviera un hidruro, por ejemplo, con cobre, el cobre tiene estado 1, ahí lo voy a borrar porque no se escribe, pero para mostrarte, y tiene estado 2. Ok. Entonces, el 1 lo voy a borrar, pero para ponerle el nombre, ¿cómo lo voy a llamar? Se va a llamar hidruro, podemos ponerle de cobre 1, entre paréntesis, su estado o su valencia o estado de oxidación. O si no, llamarlo hidruro cuproso. La terminación oso la voy a usar siempre que yo esté trabajando con el menor estado de oxidación de ese elemento. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Por qué siempre tengo que poner el más chiquito, el número más chiquito? No, yo te puse los dos ejemplos. Ahora, profe, a lo mejor te puede decir que vos tenés que hacer el hidruro cúprico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vas a Con el poner, más grande. claro, con el más grande. O Porque sea, uso el 2. bien, porque si te dice así el nombre con 2 entre paréntesis, o si te dijera hidruro cúprico, ahí te está diciendo el Significa más que usa el más grande. grande. Claro, depende de lo que ella te diga. Cuando termina en Nico, es el más grande. Sí, sí. Bien. Acá le voy a resaltar que esto siempre bueno, no me deja marcarlo. Esto termina en uro, para que sea más importante. Hidruro de magnesio, eso es común. El magnesio solamente le puse de magnesio directamente porque tiene un solo estado de oxidación. En cambio, en el caso del cobre me hizo falta tener dos compuestos diferentes porque uno termina en oso y el otro en ico. ¿Eso qué serían? ¿Los hidruros? Estos son todos los hidruros, Ok. ¿sí? Sí, sí. Hasta acá vimos solamente hidruros. Ahora vamos a ver óxidos. Ok. Los óxidos van a ser compuestos que tienen un elemento más oxígeno. En este caso, también podemos tener, dependiendo con quién se combine el oxígeno, vamos a tener óxidos ácidos u óxidos básicos. Los óxidos que se consideran ácidos van a ser aquellos donde va a estar unido un no metal más oxígeno. Ok. Ejemplo, un no metal puede ser el azufre Sí. con el oxígeno, pero el azufre tiene una particularidad. El azufre tiene 3 valencias o estados de oxidación: el 2, el 4 o el 6. Por Sí. lo tanto, voy a poder formar 3 óxidos. Uno cuando el azufre actúe con 2, otro con el 4 y otro con el 6. Cuando actúe con el estado 2, su terminación va a ser hipo, oso. Ahora vamos a ver, cuando le escribamos el nombre nos va a quedar hipo, oso. Cuando actúe con 4, va a ser oso, la terminación, y cuando actúe con 6, ico. O sea, todos los elementos que tengan más de estado de oxidación va a ser así. Sí, los que tengan 3 estados va a ser esta regla. Después vamos a ver que con el cloro, el bromo y el yodo tienen 4 estados. Y entonces tienen otra terminación más. ¿Sí? Ok. O sea, el cloro, si yo Sí. tuviera cloro acá, tiene 1, 3, 5,
y 7. Entonces va a ser para el primero hipo-oso la terminación. Para el segundo oso, para el tercero ico y para el cuarto per-ico. Ok. El cloro también es como el bromo o yodo. En cambio, el azufre es el único que tiene 3 estados. Ok. Bien, entonces ahora vamos a hacer, por ejemplo, con el del azufre, una cosa importante de los óxidos es que el oxígeno siempre tiene valencia igual a 2. Entonces, el estado del oxígeno va a ser un 2, lo voy a poner abajo del azufre porque van cruzados. Y el del azufre Ok. puedo elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, si elijo el 6, lo voy a poner acá abajo. Como estos dos números, el 2 y el 6, son múltiplos, ¿qué significa? El 6 está en la tabla del 2, porque 2 por 3 me da 6. ¿Se Sí. entiende? Entonces yo Sí, esto sí. lo voy a poder simplificar. ¿Qué significa? Voy a dividir a esto por 2 y a esto por 2. Si hago Quedaría en 1 y 3. bien, me queda de esta manera. Ok. Entonces, vamos a poner la nomenclatura. Este compuesto que nosotros estamos viendo ahí se va a llamar óxido de azufre, entre paréntesis le voy a poner 6, porque es el estado de oxidación o la valencia con la que trabajó, o que está trabajando. Si bien lo Esa simplifiqué, sería la nomenclatura. claro, esta es la nomenclatura. Ok. Una de las nomenclaturas va a ser óxido de azufre 6. Otra Ok. nomenclatura va a ser con la terminación que anotamos ahí al costado en naranja. Óxido, Sería óxido sulfúrico. bien, bien. Y la última, que es propia de los óxidos, muy común para los óxidos, es decir, cuando ya simplifiqué, contar cuántos átomos estoy viendo. Tri, porque tiene un 3 acá abajo, trióxido de azufre. Ok. Y si no fueran múltiplos, No lo simplifico, queda como ok. está. ¿Y cómo pongo la nomenclatura? A ver, por ejemplo, otro ejemplo, se vamos a poner abajo, vamos a hacer otro ejemplo. Suponete que yo tengo el nitrógeno Sí. con el oxígeno. El nitrógeno tiene 3, perdón, y 5. 3 y 5. Yo ahí lo hice con el 3, que es el más chico. Ok. Entonces, Es oso. es oso la terminación. Le vamos a poner el nombre. Uy, bueno, no me quedó el lugar. Ahí está. La primera nomenclatura vamos a poner óxido, óxido de nitrógeno 3. O sea que el 2 no lo cuento. Acá no, en esta nomenclatura no. Yo acá estoy haciendo la que tiene entre paréntesis la valencia o estado de oxidación. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. La segunda va a ser óxido Mm, nitroso, ¿Nitroso? claro, porque termina en oso por En estar oso. usando con el menor. Sí, Bien. sí. Y para la tercera nomenclatura que yo había puesto acá va a ser trióxido de dinitrógeno. Ah, o sea que ahí es cuando se usa el 2. Claro. Ok. Ahí estoy aclarando que hay 2 nitrógenos. Ok. Bien. Seguimos, estos eran los óxidos ácidos. Vamos con los óxidos básicos.
los óxidos básicos va a ser un metal más oxígeno. También vamos a tener lo mismo, es decir, suponete que nosotros trabajamos con el hierro, es un metal. El hierro tiene dos estados. El estado 2, recordemos que el oxígeno también tiene 2, entonces lo voy a tener que poner así. Y también tiene el estado 3. Eso según lo que me ponga la profe es el que tengo que usar. Claro, si ella me dijera, Férrico sería 3. bien, óxido férrico, también me podría haber dicho óxido de hierro 3. Significa que tengo que usar el 3, el más grande. Claro. Y si no me hubiera dicho también, con la otra nomenclatura que estamos charlando recién, va a ser trióxido de dihierro. Y en el caso de este, bueno, óxido ferroso, óxido de hierro 2 y... Y sería dióxido de acá no de simplifiqué. hierro. Como son los dos iguales, 2 dividido 2 Queda en te uno. queda 1 y 2 dividido 2 te queda 1. Para hacer la nomenclatura va a ser monóxido porque hay un solo oxígeno de hierro. Ok. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que nosotros ya vimos estos primeros compuestos, que son todos compuestos binarios, vamos a hacer las combinaciones de ellos. Es decir, vamos a arrancar, por ejemplo, con los hidróxidos. Sí. Los hidróxidos son un óxido básico más agua. Va a formarse por una reacción, pero si yo lo tuviera que hacer, no sé si la profe te pide las reacciones de formación. No, creo que no. Solamente la fórmula. Sí. Bien. Entonces, Igual las reacciones sería como resultado, ¿no? o sea, mira, yo te muestro. Vale. Ejemplo, voy a armar el hidróxido con este óxido, porque es un óxido básico más agua, voy a usar este. ¿Cómo lo haría? La reacción, si me pide reacción, yo voy a plantear el óxido férrico más agua y en el producto, o sea, del lado de la derecha de la flecha, voy a poner el hidróxido. El hidróxido siempre está formado por un metal. Entre paréntesis va a estar el grupo oxidrilo, que es el oxígeno con el hidrógeno, Sí. y debajo del oxidrilo va a haber un subíndice que va a ser el estado de oxidación de ese metal. Entonces, en este caso, como yo estoy haciendo el hidróxido de este compuesto, el estado de oxidación del hierro es 3. Entonces voy a poner hierro, grupo oxidrilo, y debajo del oxidrilo pones 3. 3. Ok. Si me pide la reacción, haces todo esto. Pero si te pide solamente el hidróxido, vas a hacer la fórmula esta que yo hice acá en el producto, nada más. Ok. ¿Sí? Sin poner más H2O y todo eso. No, eso no. Solamente esto sería si te pide reacción. Y a esto le podemos poner el nombre, así como los otros, hidróxido de hierro 3. Ok. Después la otra nomenclatura, hidróxido férrico, porque es el mayor estado del hierro. Y la el otra otro nomenclatura, sería trihidróxido trihidróxido de hierro.
Ok. Bien. El otro tipo de compuesto que tenemos son los oxoácidos. Perdón, son los ácidos, vamos a poner así. Ácidos. Hay dos tipos. Hidrácidos y oxoácidos. Dentro de lo que son ácidos, siempre los ácidos van a estar formados por hidrógeno más no metal y puede tener o no oxígeno. Pero siempre va a ir un hidrógeno y un no metal. En el caso de los hidrácidos, es solamente hidrógeno más no metal. Y en el caso de los oxoácidos es hidrógeno más no metal más oxígeno, por eso se llama oxoácido porque tiene oxígeno. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos a ver cómo se forman. En el caso de los hidrácidos es más sencillo porque nosotros tenemos, a partir de los hidruros no metálicos, que son los primeros que habíamos visto, hidruros no metálicos, van a ser la misma fórmula, pero le vamos a cambiar el nombre. Es decir, yo voy a poner los mismos ejemplos que había puesto allá arriba. Por ejemplo, habíamos puesto a hidrógeno 2 con azufre. Recordemos que se usaba el menor estado de oxidación del no metal, en este caso para el azufre era el 2. Y antes le habíamos puesto sulfuro de hidrógeno. Pero ahora, como es un hidrácido, entre paréntesis te va a figurar esta sigla, AC. Con esto, entre paréntesis, que significa en solución acuosa, nosotros no vamos a poder usar la misma nomenclatura que habíamos usado arriba, sulfuro de hidrógeno, sino que acá le vamos a poner esta otra nomenclatura. La palabra ácido primero, y le vamos a poner la raíz del no metal, que es azufre, y terminación hídrico. Ácido sulfídrico. Ok. Habíamos hecho el otro también con flúor. Lo vamos a hacer. Así que a este le ponemos... ¿Siempre va a actuar con el menor? Siempre con el menor porque es un hidruro no metálico. Siempre Ok. los hidruros no metálicos, el no metal actúa con el menor estado de oxidación. Ok. Y acá también, ácido flúor hídrico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Lo siguiente que tenemos que relacionar sería lo que son los oxoácidos. Los oxoácidos se generan por combinación de un óxido ácido más agua. Entonces te va a resultar fácil, más fácil para resolver, armar los oxoácidos, te va a ser más fácil trabajar primero formando el óxido, como habíamos trabajado antes, por ejemplo, el trióxido de azufre, lo voy a copiar. Le voy a agregar agua, por más que no te pidan la reacción, vos, si no te pide la reacción la profe, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer en un costadito a esto. Ok. Porque esto te sirve. En los hidróxidos no te hace falta. Para hacer el hidróxido es más fácil. Vos ponías metal, grupo oxidrilo, y abajo del oxidrilo ponías el estado de oxidación de ese no metal. Pero para los oxoácidos es mucho más fácil hacerlo con la reacción. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a poner primero el hidrógeno, después va el no metal, como dice acá, en el medio va el no metal, que en este caso es azufre, y después va el oxígeno. Y vamos a contabilizar. En el reactivo, que sería lo que está a la izquierda, tenemos 2 hidrógenos, entonces vamos a poner abajo del hidrógeno un 2.
tenemos en el reactivo un azufre, por lo tanto, en el producto el azufre iría un 1, pero no le pongo nada porque los unos no se escriben. Y en el caso del oxígeno tengo 3 más 1 me da 4, le pongo el 4 acá abajo. ¿Se entendió? Sí, o sea que pongo el 2 que sería del H2O. Porque hay 2 hidrógenos. Le pongo el 2 Claro. abajo del hidrógeno. El azufre hay uno solo, dejo que acá hay uno solo, y como el oxígeno tengo 3 más este otro me da 4, acá le pongo un 4. Y si en el azufre tuviera alguno Le ponemos ahí abajo también. y lo sumas todo, tipo sumás el 3 más ese número. No, si acá abajo hubiera un 3, por ejemplo, Mm, yo acá hubiese puesto un 3, claro. nada más. ¿Sí? Ah, ¿y queda así? Quedaría así. Ok. Este sería el compuesto. ¿Cómo lo vamos a llamar? Sí, sí. Esto se llamaba, una de las nomenclaturas decía que esto se llamaba óxido sulfúrico, porque era el mayor estado de oxidación. A esto Sí. lo vamos a llamar igual, pero en vez de la palabra óxido le ponemos ácido. Ácido sulfúrico. Y Pero no el tiene más. 4 es de la suma del 3 más el del azufre. No. El 4 es del oxígeno. El oxígeno en el reactivo, vos tenés este oxígeno que son 3, Claro. Y lo más sumo este con otro. el 1. Ah. Ah, o sea, esos se suman. Claro, se suman los elementos. Claro, sí, sí. El mismo elemento se suma solo entre sí, no puedo sumar azufre más oxígeno. Ok, Son todos los oxígenos, 3 más 1, 4 y le puse el 4. Después ok, los sí, sí. hidrógenos son 2 y el azufre 1. Ok, ya entendí. Vamos a probar igual con otro. Este es más complicado, por eso yo te digo que por ahí con la reacción es más fácil, porque hay otra forma de armarlos que es un poco más complicada. El otro óxido ácido que habíamos puesto era con nitrógeno. Nitrógeno 2, oxígeno 3, más agua. También Me pongo quedaría H2, bien. N2 y O4. Bien. Ahora, como los 3 números, acá había 3 números que acá eran 1, pero acá Sí, estos 3 números son múltiplos de 2. sí. Lo puedo simplificar. Me quedaría 1, 1 y 2. Bien, me queda esta fórmula. HNO2. Porque los 1 no se ponen, ¿o no? Bien, me queda ahí. Ok. Bien. Entonces, como este se llamaba óxido nitroso, este le pongo Ácido ácido nítrico, nitroso. nitroso. El nombre igual, le cambio la palabra óxido por ácido nada más, Ok. pero el nombre igual. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Lo último que nos queda son las sales. Las sales pueden ser binarias o ternarias. Sí. Las sales que son binarias, o sea, primero que nada las sales, para repasar esto, las sales están formadas siempre por un ácido más un hidróxido y me va a dar como producto la sal más agua. Okay. Eso va a ser siempre. Entonces a mí me va a servir, si me piden la reacción voy a plantear todo, pero si me piden la sal, yo voy a formar primero el ácido, después el hidróxido y después formo la sal. Ok.
La sal binaria, que es la primera que nosotros vamos a ver acá, está formada por un metal más un no metal. Y yo la voy a obtener a partir de un hidrácido y un hidróxido. ¿Cuál era el hidrácido que habíamos usado por acá arriba? Por ejemplo, el ácido sulfídrico. Vamos a hacer con él. Y como hidróxido habíamos tenido el hidróxido férrico. Entonces vamos a usar esos que ya los teníamos. El hidrácido sería este más el hidróxido férrico. Y vamos a formar la sal. Viste que ahí me dice que la sal binaria está formada por un metal y un no metal. ¿Cómo la formo? Metal. ¿De dónde saco el metal? El metal va a venir de acá, del hidróxido. Lo copio. ¿Y el no metal de dónde va a venir? Del ácido. Lo copio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Intercambio los estados o valencias. El hierro tiene 3. Lo voy a poner abajo del azufre. Y el azufre tiene 2. Lo pongo abajo del hierro. Si yo tuviera que completar esta reacción, acá pongo más agua. Pero si no me pidieran la reacción y solamente formar esta sal, yo la formo de esta manera. Claro, esto solo. ¿Y cómo la voy a nombrar? ¿Y si fueran par, se simplifican? Si fueran pares, se simplifica. Bien. Recordemos que este se llamaba ácido sulfídrico. Este se llamaba hidróxido férrico. Entonces, en la sal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta palabra que dice sulfídrico y la vamos a terminar en uro. Sulfuro. Okay. Y a la palabra del hidróxido férrico, que es la segunda palabra, la copiamos como está. O sea, sería un sulfuro férrico. Sulfuro férrico. Esa sería una de las nomenclaturas. Si yo quisiera, también la podría nombrar a esta sal, sulfuro férrico, también la puedo nombrar como sulfuro de azufre, perdón, de azufre, de hierro, 3. Okay. De esas dos maneras la puedo llamar. Y ponele el ácido, ¿nunca va a actuar con nada? ¿Cómo? Porque el 2 es del hidróxido. El 2 que puse del azufre es el azufre el 2. Ok. Este 2 que está acá es del azufre. Okay. Y el 3 es del hierro. Sí. Por eso los puse con colorcito. O sea, el 3 es violeta como el hierro y el 2 es amarillo como el azufre, que lo marqué acá con amarillo. Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Y la última, que son las ternarias, se van a estar formadas por metal más no metal más oxígeno. Y en este caso se van a generar a partir de un oxoácido y un hidróxido. El oxoácido que nosotros usamos por acá arriba, habían 2. El ácido sulfúrico, por ejemplo, que era este, lo vamos a copiar y lo vamos a usar para formar una sal ternaria. Ácido sulfúrico. El hidróxido férrico ponemos el mismo, porque era el único hidróxido que habíamos puesto de ejemplo. Trabajamos con el mismo. Y ahora vamos a formar la sal.
Este va afuera. Acá vamos a poner más agua. Si me pidieran la reacción, la armaría de esta manera, pero si me piden la fórmula, solamente vamos a armar la sal. El metal, otra vez, lo vamos a sacar del hidróxido. Ok. Copio el hierro. El no metal y el oxígeno los voy a sacar del ácido. Voy a poner este paréntesis, excluyendo al hidrógeno con su subíndice 2, lo saco afuera, y este paréntesis lo copio acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Intercambio las valencias. El hierro tiene 3, lo pongo abajo de este paréntesis, y el paréntesis, adelante de él o abajo del hidrógeno hay un 2. Ese 2 va acá. Ok. ¿Cómo lo vamos a nombrar? La terminación hídrico para las sales binarias se cambia por uro en la sal. Ok. Y acá el ácido, que se llama sulfúrico, yo esta terminación ico que tiene este ácido, la voy a cambiar por ato, sulfato. ¿Sería sulfato de hierro? Bien, vamos a ponerle sulfato de hierro 3, o también se puede llamar sulfato férrico. Y si fuera, tipo, si ponele, en vez de un 3 fuera un 6, ¿se simplifica con el 2 o no? Sí, Ok. O sea, el que está dentro del paréntesis, no, el número que está dentro del paréntesis no lo toco. eso no me interesa. Ok. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Eso que yo, acá se está por cortar la conversación porque eh, me queda menos de un minuto de videollamada y me Bueno. lo corta en 40 minutos de videollamada. Pero esto ya sería todo lo que vos necesitabas ver. Ok. De todas maneras, si vos ves que necesitamos algo más, si pensás que necesitas algo más, me decís y vuelvo a conectar otra videollamada, te paso otra vez el link y volvemos a conectar, digamos, no hay problema. Pero